Sednaya, la cárcel del terror en Siria, historias de horror y resistencia. Sednaya. Un nombre que resuena como un eco sombrío dentro de uno de los capítulos más oscuros del conflicto en Siria. Más que una simple prisión, es un símbolo del terror estatal, una máquina diseñada para silenciar, quebrar y borrar voces disidentes de la sociedad. Desde el estallido de la guerra civil siria, Sednaya se convirtió en un lugar donde los derechos humanos dejaron de existir. Su apodo, el lugar de no retorno, lo dice todo: entrar ahí significa desaparecer. Este video no solo busca documentar los horrores de Sednaya, sino también honrar a quienes tuvieron el coraje de resistir desde dentro y mantener su dignidad a pesar de estar sumidos en la crueldad inimaginable. Acompáñanos en este recorrido que enfrenta las realidades más brutales, pero que también rescata destellos de esperanza y humanidad. Este es un llamado para quienes comprendan que la resistencia no solo ocurre en el frente de batalla, sino también en los rincones más oscuros y opresores del mundo. Sednaya no siempre fue una prisión de pesadilla. Establecida por el régimen sirio a principios de los años 80, originalmente servía como una instalación más en la red penitenciaria del país. Pero con la llegada de la primavera árabe y la posterior guerra civil, Sednaya se transformó en un engranaje clave para mantener el poder del régimen de Bashar al-Assad. Se convirtió en un centro de tortura, represión y asesinato sistemático, donde desaparecían opositores políticos, activistas y cualquier persona percibida como una amenaza para el status quo del régimen. La estrategia detrás de Sednaya es clara: infundir miedo en la sociedad. Al silenciar brutalmente a quienes se atrevían a hablar, el régimen utilizó esta prisión como una advertencia para quienes desafiaban su autoridad. Pero este cálculo no puede ignorar el costo humano devastador, algo que nunca debe ser olvidado o ignorado. Intentemos imaginar, aunque sea por un momento, lo que significa vivir dentro de Sednaya. La palabra vida casi pierde su significado al entrar en este lugar. Los pasillos oscuros, impregnados de gritos de agonía, conducen a celdas superpobladas donde los prisioneros apenas pueden moverse. Las condiciones son inhumanas: temperaturas extremas, falta de comida y agua, y escasa luz solar. Los prisioneros no son considerados humanos, son tratados como nada más que cuerpos para ser utilizados, manipulados o destruidos. Los días dentro de la celda son largos, pesados. Los prisioneros están en silencio por miedo, su única compañía son las heridas abiertas de torturas pasadas y el constante susurro de dolor a su alrededor. Es un entorno diseñado para destrozar el espíritu humano, para borrar cualquier sensación de esperanza. Las técnicas de tortura que se usan en Sednaya son escandalosamente crueles. Golpes brutales, descargas eléctricas, privación del sueño y abuso físico constante son solo el comienzo. Muchos prisioneros son colgados durante horas, a veces días, en posiciones diseñadas específicamente para infligir el máximo dolor posible. Las heridas raramente son tratadas, se dejan infectar como un recordatorio constante de la fragilidad del cuerpo. La tortura psicológica no es menos devastadora. Los guardias utilizan amenazas contra las familias de los prisioneros, burlas y aislamiento prolongado para destruir lentamente el sentido de identidad de los detenidos. A esto se suma la práctica de confesiones forzadas, entrevistas y torturas que terminan en declaraciones falsas, utilizadas para justificar ejecuciones o simplemente prolongar el encarcelamiento. En este lugar, cada aspecto de la existencia está bajo control del régimen. Detrás de las paredes de Sednaya está el quebranto de miles de vidas: jóvenes activistas, madres, padres, estudiantes, cualquier persona que haya desafiado al régimen. La cifra exacta de muertos es difícil de contabilizar debido al carácter secreto del lugar, pero organizaciones como Amnistía Internacional apuntan a decenas de miles de desaparecidos. Para muchas familias, la peor parte no es saber que sus seres queridos están muertos, sino no saber nada en absoluto. No hay cuerpos entregados, no hay cartas, no hay formas de comunicación. Solo un vacío insoportable que consume día tras día. Entre los sobrevivientes, los testimonios son casi insoportables de escuchar. Hablan de camaradas que murieron a su lado, de guardias que se reían mientras infligían dolor y de la desesperación por los días interminables dentro de aquellas celdas. A pesar de la brutalidad, hubo resistencia. Aunque frágil y silenciosa, existió. Algunos prisioneros compartían sus raciones mínimas con otros que estaban más débiles. En las paredes de las celdas se grababan mensajes de esperanza, recordatorios de la valía humana.
En los susurros, planeaban cómo mantener la cordura y cómo apoyar a aquellos que estaban al borde del colapso tanto físico como emocional. La resistencia también fue espiritual y psicológica. Para muchos, negarse a ceder a la desesperación era el mayor acto de rebeldía posible. Conservar su dignidad y humanidad era un rechazo absoluto al propósito de Seth Naya. Para ellos, la resistencia no era solo una forma de sobrevivir, sino también un acto de desafío contra los opresores que buscaban borrar su existencia. El recibir estos relatos por parte de sobrevivientes nos invita a hacer una conexión entre lo que sucede en Siria y otras partes del mundo. Las historias de Seth Naya no son solo historias locales, son un recordatorio universal de cómo los gobiernos autoritarios emplean el miedo, la tortura y la represión sistemática para ejercer control. Al escuchar las voces de quienes lograron escapar de este infierno, no solo entendemos el costo humano, sino también la extraordinaria capacidad de resiliencia que tienen los seres humanos. Estas historias nos exigen algo más que empatía, nos piden acción, nos piden memoria, y nos conducen a pelear por un mundo donde estos lugares no existan jamás. A lo largo de los años, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros activistas han documentado implacablemente las atrocidades cometidas en Seth Naya. Aunque el mundo ya no puede ignorar los horrores del lugar, la verdadera justicia sigue siendo esquiva. Bashar al-Assad y su régimen no han enfrentado consecuencias significativas por estos crímenes. ¿Cómo podemos cambiar esto? La respuesta viene a través de la presión internacional, la solidaridad entre comunidades globales y la persistencia de quienes buscan proteger los derechos humanos. La falta de acción no solo perpetúa la impunidad en Siria, sino que también envía un mensaje preocupante a otros regímenes autoritarios en el mundo. Seth Naya no es un caso único. A lo largo de la historia, hemos visto prisiones similares utilizadas como herramientas de terror por parte de regímenes crueles, Guantánamo, Abu Ghraib, campos de concentración en la Alemania nazi. La lista continúa, cada lugar con sus propias historias desgarradoras de sufrimiento. Sin embargo, todos comparten un patrón común, el uso de instituciones estatales para sofocar la disidencia y mantener el poder a través del miedo. Al analizar Seth Naya desde una perspectiva global, entendemos que esta no es solo una lucha en Siria, es una batalla universal. Cada historia de resistencia dentro de estos sistemas nos recuerda que nadie está realmente a salvo mientras estas prácticas existan en algún lugar del mundo. Este video no termina con las historias de horror. Termina con una pregunta directa: ¿qué harás al respecto? Para los activistas, Seth Naya debe ser un recordatorio de lo que está en juego cuando permitimos que las injusticias queden sin respuesta. No podemos devolverles la vida a quienes perecieron dentro de sus paredes, pero podemos honrar su memoria asegurándonos de que el mundo sepa lo que sucedió allí. La lucha contra los regímenes opresivos no es solo un acto de solidaridad con las víctimas de la violencia estatal. Es un acto de autodefensa colectiva contra el miedo, la injusticia y la deshumanización. Seth Naya nos muestra lo bajo que puede caer la humanidad, pero también muestra cómo el espíritu humano puede resistir incluso en los contextos más brutales. Es hora de actuar, levantar nuestras voces, apoyar iniciativas internacionales y hablar en nombre de aquellos cuyas voces fueron silenciadas para siempre. Porque mientras olvidemos, permitimos que Seth Naya y lugares como este sigan existiendo. ¿Estamos listos para cambiar esto? El mundo y el legado de quienes resistieron nos exige nada menos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.